nuestra página Todos en Cristo. El día de hoy hablaremos de un sacramento que está lleno de amor, de alegría para todos nosotros. ¿Sabes de cuál estoy hablando? Sí, el sacramento de la Eucaristía. Este sacramento en el cual bajo las especies del pan y del vino, Jesucristo se halla verdaderamente, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es por ello que es el sacramento más sublime. ¿Y cómo no serlo si es Jesús en ese pedacito de pan? Qué dicha los católicos que están en gracia todo el tiempo y son constantes de asistir a misa y gozar de este privilegio tan grande de tener a Jesús en tu vida. Cuando tú le das ese lugar a Dios, Dios se encarga de tu vida. Y cuando estás sano porque estás fortalecido, estás alimentado de este sacramento, Dios hace que tu vida sea más perfecta. De hecho, desde el Antiguo Testamento ya se encontraba figurada este sacramento de la Eucaristía. En el maná dado por Dios desde el cielo, en el sacrificio de Melquisedec al ofrecer pan y vino a Dios, el sacrificio de Abraham con su hijo Isaac, el sacrificio del Cordero Pascual, entre otros. Además, también fue profetizado por Salomón, por el profeta Zacarías y el profeta Malaquías. Jesús profetizó el sacramento de la Eucaristía después de la multiplicación de los panes, al hablar en la sinagoga de Cafarnaún. Dijo que Moisés no les había dado el pan del cielo a los judíos, sino que su Padre que está en el cielo sería quien nos daría el pan del cielo, siendo este una figura de la Eucaristía. También Santo Tomás de Aquino estipula y señala la preeminencia del sacramento de la Eucaristía por encima de los demás sacramentos, al ser Jesús mismo presente en cuerpo, alma y divinidad. El sacramento de la Eucaristía tiene preeminencia por encima de los demás sacramentos. Además, todos los demás sacramentos se terminan complementando con el sacramento de la Eucaristía. A todos nos ha tocado ver al ir a la boda de alguien que se complementa con la Eucaristía. Quizá al vivir el sacramento de la confirmación junto a alguien más que se complementa con el sacramento de la Eucaristía, o quizá también en experiencia propia. Si nos ven personas que ya se han casado, pues pueden confirmar que se complementan estos sacramentos, puesto que finalmente el sacramento de la Eucaristía viene a fortalecer los demás sacramentos. La Eucaristía también es un sacramento de la nueva ley. La Eucaristía es un verdadero y un propio sacramento y constituye una verdad de fe declarada por el magisterio de la Iglesia a través del Concilio de Trento, pues en ella se estipulan los elementos principales de los sacramentos de la nueva ley, al ser instituida por Jesús mismo durante la última cena. Vamos a hablar un poco también de la materia. El pan de trigo y el vino de la vid son definidos en el Concilio de Trento. Por ende, para la validez de este sacramento es debido a que el pan sea exclusivamente de trigo y que sea amasado exclusivamente con agua natural limpia y el vino que sea de la vid sin ser agriado. Para la licitud de este sacramento es necesario una cosa. El pan tiene que ser de acimo, hecho reciente para que no corra el peligro de pasar por el proceso natural de la fermentación, y que el vino se le añade unas gotas de agua al mezclar el agua con el vino de uva. Era práctica universal de las sociedades de los tiempos de Jesús y probablemente Jesús lo haya hecho en ese tiempo. La forma en la Eucaristía son las palabras con las que Cristo instituyó el sacramento en la última cena, al decir: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En el Concilio de Trento se estipuló que durante la consagración, justo después de estas palabras, se encuentra Jesús vivo de manera plena, su cuerpo, alma y divinidad en el sacramento de la Eucaristía, y está allí vivo y eternamente presente. El efecto del sacramento. El primero, en el aumento de la gracia santificante, es contener al mismo autor de la gracia, que es Jesús. La producción de la gracia sacramental específica es la gracia nutritiva a alimentar el alma, el perdón de los pecados veniales y el último es la prenda de la vida eterna. Jesús lo dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna y lo resucitaré el último día. Y Jesucristo cumple sus promesas, solamente nosotros hay que creerle. La necesidad del sacramento de la Eucaristía es muy importante en los católicos, pues Jesús mismo lo dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y si no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Así también, nosotros necesitamos alimentar nuestra alma. La Eucaristía viene a ser el alimento por excelencia de nuestra alma. Así como necesitamos alimentar nuestro cuerpo, debemos también alimentar nuestra alma. La Iglesia estipula que obliga a recibir el sacramento de la Eucaristía al menos una vez por año, durante la Pascua de Resurrección. Es entonces, por esas fechas, que todos los católicos deberíamos de recibirlo. Sin embargo, todos la necesitamos. Ojalá pudiésemos recibirla todos los días. En tiempos de pandemia se nos ha complicado ir de manera presencial a las Eucaristías, pero todas las personas que ya pueden ir, aprovechen y llevan las Eucaristías y coman los alimentos espirituales, siempre con sus debidos cuidados. El ministro de este sacramento solo es el sacerdote ordenado, es ministro capaz de confeccionar este sacramento de la Eucaristía. Actuando con la persona de Cristo en la consagración es la tarea única del sacerdote ministerial. Jesús, al decirle a sus apóstoles que hicieran en memoria suya, remite el sacramento de la Eucaristía solamente al sacramento ministerial y no a la multitud de sus discípulos. El sujeto receptor de la Eucaristía es todo bautizado, pues todo bautizado es capaz de recibir la Eucaristía, aunque sea un niño, pues la recepción es lícita o fructuosa si se está en gracia y si la intención es recta. Todos recordamos cuando recibimos nuestra primera comunión que antes de recibirlas también llevamos a cabo nuestra primera vez confesándonos. Quizá ya nos habíamos confesado antes o quizá no, pero aquí es cuando empieza el punto importante, puesto que para recibir el sacramento de la Eucaristía hay que estar en gracia, pues si no se está en gracia y se recibe el sacramento de la Eucaristía, los frutos son negativos, pues se comete un pecado gravísimo, el pecado del sacrilegio. Jesús es presencia real. Cristo se hace verdaderamente presente y de forma real bajo las especies del pan y de vino de manera entera. Donde está todo su cuerpo y sangre, está su alma y está su divinidad. No importa las veces en las que sea partida esa pequeña hostia, Dios está completo hasta en la mínima morucita que pueda quedar. Ahí también está Dios de forma total. La presencia real de la Eucaristía es uno de los dogmas de fe de nuestra fe católica. Al ser una verdad de fe, se rebasa toda razón humana. Sin embargo, se puede llegar a la comprensión de este sacramento por medio de la reflexión continua que tengamos en torno a este suceso. Necesitamos de la oración para creer que en ese pedacito de pan está Jesús. Nuestra mente es muy limitada a nuestros conocimientos, pero si nosotros nos ponemos en oración y le decimos: Señor, aumenta mi fe, Señor, quiero creerte que estás ahí, quiero tenerte, Jesús hace maravillas. Solamente hay que estar dispuestos, tener el tiempo también de esa disponibilidad para darnos a Jesús. Y veremos cómo Jesús obra en nosotros siempre y cuando nosotros lo busquemos en ese pedacito de pan. La misa no es simplemente una representación del sacrificio de Cristo en la cruz. No, hay una relación íntima entre cada misa y la última cena, puesto que la misa remite directamente al sacrificio de Cristo en la cruz, ya que la Eucaristía representa estos dos momentos importantes en la vida de Jesús, al ser estipulados durante el momento de la última cena y al estar íntimamente relacionados al sacrificio de Cristo en la cruz, ya que el sacramento de la Eucaristía se instituyó de manera plena en la cruz al ofrecer Jesucristo su vida por nosotros. De igual manera, se ofrece a estar con nosotros de manera infinita hasta la parucía, hasta su segunda venida en el sacramento de la Eucaristía. Uno de los fines del sacrificio de la Eucaristía es la misa. Al ser ese mismo el sacrificio de Cristo, los resultados y sus fines resultan también idénticos de acuerdo al Concilio de Trento.
Me gustaría compartirles esta frase del Papa Francisco que dijo hace un tiempo, nos recuerda que la Eucaristía no es un premio para los santos, sino que es el alimento para los débiles que buscan a Jesús, para que puedan encontrarlo. Y yo te digo también el día de hoy, enamórate de la Eucaristía. Si pasa eso, verás que se transforma cualquier dificultad en una oportunidad. Así es Dios, dejar que Él entre en nuestra vida y veremos las maravillas con otros ojos. Empezaremos a entender los designios de Dios. No nos vamos a estar quejando tanto, al contrario, vamos a estar con una actitud más paciente, con una actitud orante, confiando que el Señor está obrando también en nosotros para ser ejemplo para su iglesia.